Hoy en el podcast de la revista Chems, ¿qué es arte? Ajolotes, arte naco y en comunidad, convocatoria para la revista número 8 y revista especial. Revista Chems, más ideas, menos ansiedad. Hola, sean bienvenidos al cuarto podcast de la revista Chems. Mi nombre es Leo de Flores, diseñador de la revista. Hoy nos acompaña Maki B, nuestra correctora de estilo, y como siempre, Hugo Chávez, nuestro editor. ¿Cómo se encuentran hoy, chicos? ¿Qué tal? Bien, todo muy bien. Bien, buenos días o tardes o noches, donde sea. A la hora que nos estén escuchando. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast de la revista Chems. Antes de entrar a los temas de la revista, quiero recordarles que pueden colaborar con nosotros enviando sus artículos, fotografías o cualquier tipo de propuesta a www.revichems.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Empecemos con la sección de la revista. En esta sección revisaremos los artículos que podrán disfrutar los lectores en el ejemplar número 4, dedicado al Día Mundial del Arte, que fue el pasado 15 de abril. Empezando con el índice de la revista, tenemos editorial, ¿Qué es el arte? Por Michems. Ajolotes, de Bicho Rock. concurso de dibujo, Arte Naco, por Hugo Chávez. El Trino del Diablo, de Dante Vázquez. y por último, como siempre, la Lotería Chems. Muy bien, para comentar los artículos que vinieron en esta revista, pues es muy interesante empezar justamente con lo que está dedicado o es la temática de esta revista, que es el Día Mundial del Arte. Tuvimos un artículo escrito por Michems que se titulaba ¿Qué es el arte? Y me gustaría comenzar preguntándoles a ustedes, ¿qué es el arte para ustedes? ¿Qué representa? Representa y es, en mi caso, o como lo veo yo, Uh-huh. es un espacio de expresión de los propios sentidos humanos, sean lo visual, lo táctil, lo acústico, inclusive como uniones entre ambos. Hay experiencias estéticas que terminan por convertirse en lo que conocemos como arte. Por ejemplo, el hecho de ver, o mejor dicho, la existencia de la luz y su rebote en los objetos. Y hay otras que no alcanzaron ese, ese espacio como de reputación o que lo pudieron mantener, como el caso de la gastronomía, que es un arte culinario, sin lugar a dudas, pero no vemos como los mismos espacios a un museo y a una cocina económica, ¿no? O un restaurante. Sin embargo, en ambos hay experiencias estéticas. Uno puede llegar a sentir la emoción de un cuadro original, de escuchar una pieza en vivo, que te produce comer cuando lo has prolongado por mucho tiempo, comer cierto tipo de cosas en ciertos lugares. Eh, la, el gusto es una relación con el exterior del propio cuerpo y me parece que ahí hablamos como de un tipo de arte que no se ha considerado artístico históricamente, ¿no? En los términos que entendemos la danza, la pintura, la literatura, eh, como por citar los más utilizados y relacionados con el arte, ¿no? Creo que en primer lugar, a nivel global, cuando uno piensa en arte, piensa primero en imágenes y en segundo en sonidos, ¿no? Y ya posteriormente, teatro, bueno, el teatro no es un arte hasta donde lo entiendo, sino más bien la dramaturgia y, y la literatura, la danza, así ya como que todos estos demás en un tercer lugar, ¿no? Que cuando pensamos en arte pensamos primero en imágenes y que estas imágenes son la construcción de un sentido o asignarle un sentido a a la realidad, ¿no? También las imágenes explican cosas. Y, Uh-huh. y ya dónde está la diferencia entre imágenes artísticas y no artísticas, ahí sí creo que hay como una serie de polémicas que son sumamente complejas
y que para mí se reducen al espacio institucional que le legitima, en este caso los museos y galerías. Sí, si una cosa, como pasa con el arte pop, si un póster de Sopa Campbell's está puesto en un museo, ¿eso es arte? Sí, eso es arte. Lo mismo un urinario, una llanta o un espacio vacío, ¿no? Como la galería imaginaria de Edward Pop, esta exposición como sumamente cara que hubo en Londres hace ya como 25 años, una cosa así, con paredes vacías y uno solo iba a imaginarse las pinturas que quisiera. Entonces, pues fue una exposición muy bonita porque todo el mundo vio lo que quiso ver, ¿no? No podía haber críticas, si lo vemos así como en sentido estricto, pero también es parte como de las provocaciones que tiene el arte, porque también es como, um, como un ser insatisfecho el arte, siempre va a objetar cosas y a provocar al resto, ¿no? Si la sociedad fuéramos como formas de expresión e instituciones, el arte es así, el más escandaloso, y lo mismo una galería imaginaria que la escultura invisible de Andy Warhol, ¿no? O la hoja en blanco, no sé, como que hay una serie de momentos en las que el arte cumple su función de provocar, de hacer escándalo, o las latas de sopa perdón, las latas de excremento de Piero Manzoni Ay, de sí. los 60s, que al final ya valen más que el oro. O sea, él cuando hace esta pieza, la hace buscando decir que su excremento valía lo mismo que el oro, ¿no? Y hoy en día las latas de Piero Manzoni valen más que el oro porque algunas explotaron debido a la generación de gases y pues fueron reduciendo la cantidad de piezas, y eso, que es otro elemento en el arte, también le potencializa. Los originales son los originales, ¿no? Y valen millones, son invaluables, tienen lo que Martin Heidegger llama un aura en la obra, ¿no? Que es lo que se supone que uno siente cuando ve estas piezas en original, ¿no? Ahí yo tengo también mis reservas porque no lo he sentido, ¿no? Ver las meninas así en vivo en la entrada del Museo del Prado, la verdad es que no me produjo nada y sí me preparé como mucho para asombrarme, o sea, siempre he estado dispuesto a ello. Y como que no me fascinó. No vi tampoco lo que Michel Foucault comenta al inicio de Las palabras y las cosas, como que no me maravilló, pero sí, por ejemplo, las de Goya, sí me parecieron fantásticas, sí, sí es diferente una imagen digital que verlas en físico, y creo que el arte también pues se está reconstruyendo y transformando con cierta organicidad, ¿no? Es un ente medianamente vivo y va cambiando, y que hay nuevas formas de entender el arte que están en ese proceso de ajuste, ¿no? Al final, el graffiti siento que no se volvió el arte que nos prometieron en los 90s, que si era así, que no, que el graffiti es una forma de arte, que hay que llevarlo a los museos. Hoy en día uno ve el graffiti y el graffiti sigue siendo la misma cosa que en los 60s, así, no dio un paso que se le dieron condiciones para que pudiera dar. Y por el contrario, creo que hay formas que no se han rescatado de expresiones artísticas, como las figuras de regalo y llaveros en los paraderos turísticos, ¿no? O sea, eh, un Garfield hecho con pipas, una flor hecha con una lata de aluminio. Eso me parece que es escultura, o sea, en todos los sentidos, y que no está considerada como tal porque hay un dispositivo que nos dice que la escultura es en mármol y es como de estas dimensiones, etcétera, ¿no? Los funcos para mí son
un rodán, o sea, son piezas escultóricas a base de vinil, de una sociedad plastificada, pero que también son sumamente hermosas y venerables, ¿no? Sí, no tienen esa reputación solamente. Concuerdo contigo de que existen muchos más tipos de artes. En cierta manera, como que nos encasillamos en las 7 bellas artes, ¿no? Y pensamos de que si no está presente en estas bellas artes, no es arte, ¿no? Y es como lo que decías, un platillo puede ser tan artístico como una escultura, como una pintura, incluso como alguna de estas bellas artes, como la música o la literatura, solo que es un arte diferente, ¿no? Es otro tipo de esencia, otro tipo de arte. Al final, el arte es eso que nos hace sentir, ¿no? Bueno, desde mi punto de Sí, vista, sí, sí. es lo que nos hace sentir cosas. Se me hacía muy interesante, por ejemplo, eso que decías del espacio vacío, ¿no? Que incluso un espacio vacío podía ser un tipo de elemento artístico, donde tú te imaginabas qué obras están ahí. Yo entraría y todo es Chems, ¿no? Claro, Todos son obvio. puros cuadros de Chems, Chems Serranito, ¿no? Sí, todo lleno. Entonces, eso es algo también que me cuesta trabajo de visualizar, cuáles son los límites del arte, ¿no? Se escucha en eso, ¿no? De Ajá. que todo es arte, todo es arte. Se dice, ¿no? Hasta la frase, eres arte, ¿no? Así. Sí, Eh, o Chem Cesarte. ajá, o Chems es arte. Entonces, también esa limitación es algo que se me hace como confuso, pero también muy interesante del arte, de que cualquier cosa puede serlo. Es un tema a explorar cuáles son los límites, ¿no? Porque también hay gente que se quiere aprovechar de esas cosas, ¿no? Con cualquier Sí, intención. sí, sí. Y son polémicas, como el caso de la colección Jumex aquí en México, Ujú, o el arte objeto, vamos, como que la figura del propio artista en general eh, sigue en ese lugar de baja reputación sí. Y, y, ajá, y no necesariamente debiera de mantenerse ahí, porque por ejemplo, los Juegos Olímpicos suelen tener la conducción en el desarrollo de ya sea la inauguración o la clausura de un artista muy, muy importante, me atrevería a decir el más importante de cada país en ese momento, ujú, y eso no lo, vamos, ni siquiera se incluye dentro de su propia obra. Entonces, tenemos a Cal Qian en los Juegos de Beijing, China, que es un artista de fuego pirotécnico. O sea, es un artista, su arte está en pintar con pólvora y en hacer figuras en espacios abiertos, usando pólvora de colores, una escalera al cielo es una de sus obras más representativas, y él hizo todos los fuegos pirotécnicos del nido de pájaro del 2008 en Beijing, que fue esta especie como de caminar en el cielo como pisadas hasta el nido de pájaro. Y fue una cosa fantástica. Eh, Demian Hirst, en el caso de Londres, fue como el responsable de también así una sección dentro de la apertura o la clausura, no recuerdo exactamente en este momento, pero yo no me esperaba Demian Hirst, así. Estamos hablando de alguien que ni siquiera es como bien querido en su propio país por vender una calavera de diamantes y un tiburón, eh, pues, híjole, como criogenizado, ¿no? Y, y una pieza también como de las más polémicas es al almacén de medicinas, que es así como una vitrina llena de medicinas que se caducaron y que son el reflejo de la salud de otras personas que no se aplicó, pero que no se aplicó para que pudieran ser obra de arte. Sí, así sí, como que es delicado, es muy sensible el arte en todos los sentidos y puede provocar una furia, una cólera, ¿no? sí. El,
creo que el propio dispositivo del arte va legitimando algunas cosas sobre otras. El arte digital cada vez más es definido como algo diferente de lo que en un inicio se planteó, que era la experiencia de las propias páginas y ciertas como aplicaciones y juegos. O sea, había páginas donde uno solo entraba como a perder el tiempo y esas eran entendidas como arte digital y otras, pues sí, por su calidad de, de definición de la imagen e, y la experiencia de usuario. Y hoy en día el arte digital creo está considerando cada vez más los memes como una pieza artística y a los organismos más complejos, como por ejemplo toda una página de memes o, o videos en YouTube que no pasarían las reglas del copyright. Sí, también creo que podemos partir del hecho de que el arte es un concepto ecléctico, o sea que tiene muchas definiciones y es imposible decir exactamente qué es el arte. Y pues bueno, eso es en parte lo bonito del arte porque uno puede aportar diferentes acepciones y intentar, vamos, definir qué es. No, no es un concepto cerrado o hermético, sino todo lo contrario, es un concepto que está en constante cambio y adaptación. Y bueno, el arte está ligado con la creatividad. Le da un enfoque distinto pues sí, a la vida ordinaria del día a día. Y es una manifestación que nos conmueve. O sea, siempre habrá un cierto grado de identificación, puede que nos provoque alegría, tristeza, enojo, ansiedad. O sea, uno nunca va a quedar, eh, no sé, o sea, va a haber una reacción a lo mejor, y, o sea, puede que te guste, que no te guste. Uno no puede quedar, indiferente. Y pues sí, o sea, esto viene a lo que comentaba Hugo de que el arte es una manifestación que provoca, o sea, es, no sé. Sí, y se me hace interesante eso que dices, de que provoca en algunos casos reacciones buenas como tanto malas, ¿no? Yo pienso que el arte, algunos lo clasifican como de universal, pero que no es para todos. O sea, cierta Sí, arte es como para ti lo que te genera alguna emoción, ¿no? Es como lo que decías, ¿no, Hugo? De que tú viste las pinturas y no te provocaron nada, ¿no? Esa arte como que no concuerda o no te genera algo, ¿no? Entonces el Claro, arte, ajá, no es para todos. o, o ya estamos también un poco atrofiados, o sea, cómo llegar a sentir la, lo que se supone que provocaba ver la Mona Lisa o las Meninas, cuando uno las ve y hasta las interviene con chins, no sé, cada 15 días, o sea, y que has tenido como el manejo de la imagen y le puedes quitar y poner, eso psicológicamente afecta al momento del encuentro con la obra original. Y creo que nos desfavorece en términos de la experiencia estético-artística, porque al final la pieza está hecha para eso, para que se sienta lo que el artista o la artista quiere transmitir. Recordemos que es un canal de transmisión el arte también, por eso Dos Fridas de Frida Kahlo es una pieza que se supone eh, condensa toda su problemática de fertilidad Ujú. y su angustia está en esa pieza, ¿no? Ahí sí siento que hay algo más eh, como de mayor capacidad de recibirlo de mi parte, porque igual no es algo que sea las meninas o la Mona Lisa que uno ve a cada rato, y es donde yo diría, sí, el aura que Benjamin decía que tenían las pinturas,
y bueno, las artes, se transmite en ese caso, ¿no? Pero vamos, ¿cómo explicarlo cuando se siente con algo que no debiera de tener aura, como una copia, ¿no? Y hay imágenes que nos provocan sensaciones muy semejantes al original, sin que sean el original. Bueno, y recapitulando, el arte tendrá este lugar en la sociedad de funcionar como un legitimador de prácticas, de enunciados, de historias y de figuras propiamente en la sociedad, ¿no? La figura del artista o la vida de artista son cosas que ubicamos en todas las culturas, sean modernas, premodernas o posmodernas, y más o menos sigue haciendo lo mismo, que es ser una antítesis y un crítico de las formas más posicionadas y buscar el reconocimiento de expresiones y sensaciones que no habían sido percibidas y o sentidas, ¿no? Entonces, de esa es su importancia social del arte. El 15 de abril está pensado en un sentido general de las artes y decidimos incluirlo dentro de la calendarización porque Chems es arte, así en términos fríos. Creo que es una frase que en ese entonces sonaba un montón, a inicios de abril, y que refleja como la propia inocencia en la que nos referimos a Chems, que pues es arte, en el entendido de que es algo bueno, no algo negativo. Y bueno, con eso terminamos la parte dedicada a la revista. Pasamos a la comunidad. En esta sección de comunidad veremos lo que podrán participar los que interactúan en nuestra página y los preparativos para la revista número 8. Así que cuéntenos qué es lo que podrán ver los lectores de la revista o los que siguen en las páginas en este nuevo número. Bueno, como una introducción, la convocatoria marca la fecha de publicación de este número, el 30 de septiembre, por el Día Mundial de la Traducción. Ahora un especialista en el tema, Maki, nos comentará sobre la traducción, pero no es el único tema de la convocatoria. El segundo es el Día Mundial o Internacional del Turismo, que es el 27 de septiembre. Y un tercer tema que decidimos agregar hace un par de meses es el Día Mundial de la Blasfemia, que la blasfemia son como las groserías fuertes, traduciendo memes a convocatorias de revistas. El Día Mundial de la Blasfemia me pareció como una cosa de tomar en cuenta, porque para empezar, las groserías siempre son marginadas, ¿no? Nadie quiere hablar de ellas, y son experiencias como muy, muy agradables y sanas, pero también tienen su dimensión negativa, ¿no? Entonces, yo no sabía que era el mismo día que el Día Mundial de la Traducción. Creo que es una cosa maravillosa porque las groserías son un tipo de traducción, o la traducción es un tipo de grosería. Ahí sí podemos encontrar como variantes. Y bueno, se agrega como un tercer tema para esta convocatoria. El centro, por supuesto, es la traducción. ¿Por qué? Porque creemos en la sociedad global, creemos que somos hablantes de más de algún idioma, que muchos de estos idiomas no se nos reconocen como tal o no los vemos como tal, como el caso del lenguaje digital dentro de nuestro propio español, y que siempre son una polémica, como llamarle lobezno a Wolverine, y tener una Real Academia que nos sigue indicando cuál es la correctitud y precisión del lenguaje, cuando ya no somos una colonia. Creo que estaría bueno tener una Real Academia en términos más latinos, que fuera como más cercana a
todo lo que singulariza a nuestros países. Y bueno, aprovechando la presencia de Maki, quien sabe del tema de la traducción, ¿qué nos puedes comentar del tema, Maki? Para que Pues sirva como un contexto a quienes están pensando en escribir un artículo, ¿no? Que puedan tener como algunas ideas a partir de definir la traducción para ti. Pues bueno, antes, bueno, comentabas si existe un diccionario. Claro que existe, es el Diccionario del Español de México, editado por el Colmex, y si alguien en algún momento tiene una duda, lo puede consultar, y es un diccionario que se enfoca en el español de México. Entonces, digo, no, si no quieren consultar la RAE, bueno, hay otra opción. Y bueno, lo de la traducción, hay una expresión italiana muy conocida que es traductori y traditori, que quiere decir que los traductores son, bueno, traidores, en el sentido de que muchos piensan que es imposible traducir el texto a otro idioma. ¿Por qué? Porque es difícil traducir los matices o ciertas expresiones locales o giros, no sé, de figuras literarias, como serían de metáforas, elipsis, y bueno, figuras de estilo. Y bueno, yo creo que el trabajo de los traductores hoy en día, bueno, conforme va pasando el tiempo, las editoriales comienzan a darles un lugar más, ¿cómo decirlo? Un lugar más, una plaza más privilegiada, vamos. Podemos ver que, no sé, cuando uno compra un libro, se menciona el nombre del traductor, lo cual pues está bien, ¿no? Porque muchas veces no sabemos quién hizo este trabajo, y bueno, el hecho de tenerlo ahí, pues bueno, ya, no sé, amerita como un reconocimiento que antes pues no se le daba cierta importancia, vamos. Y bueno, el traductor para mí es la persona que tiende el puente de la recepción de un texto literario de un idioma extranjero. Y de él, bueno, de su capacidad lectora y de sus habilidades lingüísticas, pende el hecho de que el texto original coincida lo mejor posible con el texto traducido. Y bueno, gracias a las traducciones, pues no sé, uno puede conocer lo que sucede en otras culturas, cómo se relacionan, si hay ciertas festividades y viceversa, vamos. Uno puede dar a conocer la propia cultura a lectores extranjeros. Está muy chido esto de la figura del traductor, Ajá. porque en efecto, o sea, por un momento me imaginé qué se sentiría leer mi nombre en la traducción de un libro y Ajá. tener la satisfacción de poder decir, gracias a mi esfuerzo, este libro pudo llegar a personas que no lo hubieran conocido o lo hubieran conocido en otro momento y con otras Ujú. palabras, y que hay algo de mí en la propia elección de la obra, cuando la traducción pues no es una chamba, ¿no? Sino una elección o vocación, y que hay algo que yo decido poner ahí, ¿no? Creo que también funciona como legitimador. Por ejemplo, la traducción de Cortázar de Poe es como insuperable. O sea, yo no me imagino quién se atrevería a hacer el, la señalización de que tiene una mejor traducción que esa, ¿no? O sea, ni cómo salir bien de eso, aunque sea cierto. O sea, por supuesto que yo creo que todos somos imperfectos, pero ¿quién retaría a Cortázar hablando de Poe? No, no, no me parece una buena vida. Sí, y bueno, ahorita hay, bueno, dentro de la traducción hay muchas pues, teorías, ¿no? Y ahorita, bueno, me parece interesante que el lugar del posicionamiento del traductor
en cierta medida puede ser comparado al escritor, pues sí, al autor de la obra, porque al momento de traducir, él debe tomar ciertas decisiones, ¿no? Ver de qué forma va a transmitir esa sensación, ese hecho, esa metáfora a su idioma materno, ¿no? A su lengua materna. Y pues bueno, también, bueno, dentro de las traducciones, uno puede encontrar diferentes ediciones. No sé, hay ediciones que vienen con muchas notas al pie de página y este tipo de traducciones, no sé, serían para lectores que se interesan en conocer eh, la cultura o el autor o la obra de una forma documentada, ¿no? Porque pues hay detalles y pues uno va leyendo y pues de repente uno se encuentra con la nota al pie de página y ya lee abajo y dice, ah, ok, bueno, interesante, ¿no? Luego ya regresa a la narración, bueno, del texto. Si no, bueno, puede haber ediciones de ese mismo texto sin notas al pie de página y bueno, ahí uno se percata que perdón, que el traductor tuvo predilección por la ficción, porque dice, bueno, si pongo notas al pie de página, el lector va a interrumpir la experiencia literaria, porque bueno, uno cuando va leyendo, pues bueno, va imaginando, va teniendo el flujo de la narración y de repente si hay una nota, bueno, pues se interrumpe, ¿no? Hay otra voz, la voz de que te dice, no, bueno, aquí, como por ejemplo, en francés, ¿no? Uno quiere leer Pedro Páramo y de repente yo, bueno, leyendo vi, dije, bueno, aquí ponen tortilla, ¿no? O sea, el traductor decidió dejar la palabra tortilla. No encontró el equivalente que sería como, pues, galé du maíz. Entonces dijo, bueno, voy a dejar tortilla. Y ya en la nota al pie de página, ya dice, bueno, tortilla, ¿qué es? No, pues es un galette de maíz, una especie como de crepa de maíz, para que el interlocutor francés pues entienda qué es eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere agregar más cosas. Una frase bueno, una expresión en francés, espíritu de escalera, ¿lo ubicas? Que es ese como que te cae el 20 ya un poco tarde. Ya. Sí, mi expresión, digo, mi pronunciación del francés es peor que la del español, obvio, pero ni siquiera tengo el valor de hacer la frase, pero eso, o sea, así se traduce como espíritu de escalera, aunque cuando te cae el 20 ya un poco tarde y Ujú. que el lenguaje tiene estas expresiones que son intraducibles hasta cierto punto, ¿no? Como saudade del portugués, ¿no? Que Sí, no tiene una traducción directa, o chale. O sea, yo no me sí. imagino cómo decir en alemán chale, pero debe de ser un problemón para los traductores, tanto de ida como de vuelta, ¿no? No, Como achicopalar. ¿Cómo traduces achicopalar? O sangolotear. sea, no, pues sí, o sea, pues, no sé. Sí, Es y difícil, es achicopalar es difícil. algo que entendemos fácilmente, ¿no? Claro, sí, nosotros sí, pero explícalo a un extranjero. O sea, no te me achicopales. O sea, ¿cómo? Pues, bueno. Otra frase aquí. Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué piensas de esa expresión en términos de la traducción? Una Híjole, imagen pues, dice más que 1000 palabras. Perdón. Es una imagen dice más que 1000 palabras. no, pues yo creo que sí. Sí, es cierto. O sea, esto se vincula indirectamente con lo del arte. Uno va al museo, pues no sé, en Francia el Louvre, ¿no? Y no sé, uno sin importar tu religión, tu origen, la lengua que hablas, la gente se conmueve, entiende
lo que está representado en la obra, sin necesidad de, pues sí, de comunicar, de expresar, que sí, yo creo que sí. Sí, sí es. Eh, creo que, creo que es una parte, ¿no? Es que el que una imagen diga más que 1000 palabras es solo la mitad. También creo que hay palabras que no se agotan en 1000 imágenes, sino que tienen muchísimas más maneras de hacerse visibles, ¿no? Por ejemplo, el amor. El amor es una palabra que casi sin importar cultura, las imágenes nunca alcanzan, ¿no? O sea, de silla puede ser que 1000 sí alcancen, pero de amor, de sueño, de sobre todo como sensaciones, ¿no? O ideas, sí siento que ahí la, las imágenes no alcanzan, ¿no? O no importa cuántas se hagan, siempre va a haber la posibilidad de que queden pendientes imágenes para pensar en una traducción así completamente eh, asertiva, ¿no? Y completa, porque pues de una u otra forma la traducción siempre es perder algo, siempre hay que renunciar a algo de la imagen o del lenguaje para su bien eh, Del de significado, comunicación. ¿no? Ajá, exacto, o sea, Ujú. de comunicarlo con alguien más, ¿no? Hay cosas que se pierden en el pasar del love americano a las variantes de querer en español, ¿no? O sea, la canción de José José de casi todo mundo sabe querer, pero pocos sabemos amar, en inglés suena absurda Sí, y no dice lo que José José quiere decir, ¿no? sí, bueno, pero ahí ya entraríamos en cuestión de matices, de, no sé, pero en otro idioma la acepción no es la misma, o sea, sería como, este, ay, ¿cómo decimos nosotros? Voy a tomar el bus. Y si uno va al español ya en Venezuela, voy a coger el bus, o sea, un mexicano escucha eso inmediatamente. Dice, no, a ver, no, espero, o sea, sí, o sea, el verbo coger lo puedo tomar como tomar, pero para nosotros no sería como pues sí, la primera acepción. Opción, sí. Exacto, entonces, eso también es interesante, me he topado con varios, bueno, depende la casa editorial en Francia muy conocida que se llama Gallimard, y ellos empiezan a poner ese tipo de marca de traducido del español de México, o traducido del español de Colombia, o traducido del español de Cuba. Ah, ya Y hacen la eso, diferencia. exactamente, sí, sí, sí. Entonces, así el lector dice, ah, caray, o sea, hablan español, pero no es el mismo español. Sí, Sí, al interior del país también hay esas variantes, a veces hasta al interior del propio estado o la ciudad. Sí, sí, Eh, sí. por ejemplo, en Zacatecas tienen esta expresión de te quiero bien mucho, que no es incorrecta, pero tampoco es típica, no está en otra parte del país y es algo que, no sé, me parece curioso que se puedan inventar al interior del lenguaje de una localidad que se piensa más o menos como homogénea, expresiones que pareciera que no faltaban, pero que tampoco sobran. Eso, vamos, me lleva a imaginarme que quizás perdimos algunas letras en el camino de la institucionalización de los idiomas, porque al final los idiomas siempre han estado en términos biológicos, pero no siempre han tenido reglas o definiciones de su propio uso y el poderío de las palabras a nivel como de la comunicación, ¿no? Por algo, la, el lugar que tiene la palabra en el caso de la tradición judío-cristiana, ¿no? El mundo empieza con alguien que dice que se haga. Y la Torre de Babel y el problema del entendimiento para trabajo mutuo, ¿no? Como que vivimos una
en una versión de la historia, vivimos una condena de ese momento en el que ya no hubo una lengua que todos teníamos y compartíamos, sino que la diversificación se vuelve un problema así casi como para estar eh, eh, fracasando continuamente, ¿no? O sea, no se logra lo que estuvo como a punto de ocurrir, que era la construcción de esta torre y llegar hasta Dios, etcétera, sino que se queda como una obra negra y inconclusa debido a que la comunicación entre los constructores y no los materiales o las técnicas de construcción estaban entorpecidas intencionalmente, ¿no? Tal vez la diversificación sí sea un problema para ciertas cosas, tal vez sea lo que nos está polarizando o parte de lo que nos está polarizando en estos grupos de diversidad fascista. Uno ya no sabe dónde está el fascismo, si en la izquierda o en la derecha, ¿no? O en todos lados. Y que pasa hasta por los elementos mínimos, ¿no? Que entender como nación, que entender como ciudadano, como compromiso, etcétera, ¿no? Creo que hay un problema en el lenguaje en general y con el caso de las traducciones, un problema que Google resuelve hasta donde se permite, ¿no? Pero que no creo que vaya a conseguirse en términos informáticos. O sea, un equipo de cómputo no nos va a resolver el tema de la traducción cultural, con palabras, con expresiones, con entonaciones. ¿Por qué? Porque sencillamente es todavía más complejo que eso. Y a veces uno no sabe cómo decir lo que siente y es un problema de traducción. Volver palabras lo que te está angustiando o cómo te estás sintiendo. Creo que ahí también está esta función de llevar hacia otro lado, ¿no? De la traducción como llevar hacia otro lado. Y me pareció sumamente interesante lo que comentaste sobre el traductor como un traidor. Pues bueno, a modo de conclusión, sí, el traductor hace un gran trabajo porque, digo, vuelvo a lo mismo, él es el puente. Gracias a él conocemos otras culturas y también gracias a él permitimos que los demás conozcan nuestra cultura. Y pues bueno, sí, otra cosa, bueno, creo personalmente que un buen traductor, cuando haces un muy buen trabajo, es un traductor que está inmerso en la cultura que está traduciendo. O sea, porque uno cree que una traducción es literal, ¿no? O sea, como dices tú, copy-paste de Google Translate y ya sale. Y no. Para que el trabajo de un traductor sea profesional, debe, además obviamente de conocer perfectamente la lengua que está traduciendo, debe de conocer la cultura, no sé, incluso el contexto histórico e incluso otros autores para poder tener un panorama amplio y pues sí, dar una buena interpretación, una buena traducción pues a los lectores, ¿no? Que están del otro lado del puente. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias. Y la convocatoria, como comentábamos, para este número de la revista, pues bueno, tiene el tema de la traducción nuevamente como centro y el Día Internacional del Turismo es el 27, así que si quieren hablar de algún idioma, si quieren compartirnos sus experiencias con palabras que tienen un carácter polémico, que no necesariamente como groserías, ¿no? Sino solo por los posicionamientos que generan, ¿no? Pienso, por ejemplo, en palta y aguacate, que no ocurre lo Ay. mismo con pana. Nadie
nadie se molesta. Inclusive me parece que hoy en día nos referimos unos a otros como panas en México, pero es intocable el cambiar aguacate por palta. Sí, no, perdón, ahí no puedo. Perdón, pero no, eso no. Ese es demasiado lejos. No, sí, no, eso ya toca mis raíces, sí, no, eso ya no. Sí, no, perdón. A lo mejor ya cuando salga el número 8, volveremos a invitar a esta Maki B para comentar todo acerca de ese número. Muy bien, sí, con gusto aceptamos la invitación, gracias. Con esto terminamos la sección de comunidad. Vamos al cierre. Aquí en el cierre hablaremos de lo que podremos esperar en el siguiente podcast de la revista CHEMS. En este caso veremos el número 3 con temática del Día del Amor y la Amistad. Gracias por acompañarnos en esta cuarta entrega del podcast de la revista CHEMS. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook como la revista CHEMS, en Instagram como ReviChems, y ver los últimos números digitales de la revista en www.revichems.com. Eso es todo. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Chao. Ay, déjalo así, así de que no pasa nada. Bye. Gracias, Maki. No, a ustedes, gracias.